Ya está copiado. Ya lo estás. Ya te están viendo. Ya te están viendo. Start. No has puesto el video de empiezo. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, Una nueva y gran familia encontrarás. si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con el Señor. Siempre es un gusto saludarlos y lo hacemos con mucho gusto en el nombre de Jesús, a nombre de Manantial Hogar Espiritual y también a nuestro nombre, Familia Obando. Estamos a sus órdenes y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en estas reflexiones que están siempre basadas en la palabra del Señor y con el propósito de edificar nuestra fe. Queremos invitarlos a que juntos, tanto aquellos que nos acompañan de manera habitual como aquellos que se suman por primera vez, a quienes les damos la más cordial bienvenida en Facebook o también a través del Zoom. Queremos darles la más cordial bienvenida, invitarlos para que juntos pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestro corazón delante de Él. Señor y Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Te damos gracias porque sabemos que estos medios de comunicación tú nos los facilitas para que podamos compartir tu palabra y estar en tu presencia y disfrutar de tu presencia, de la revelación que es en tu palabra y también de la unción que tu Espíritu Santo derrama sobre cada uno de nosotros cada vez que invocamos tu nombre, cada vez que estamos reunidos delante de ti, porque tú garantizas tu presencia en medio nuestro. Muchas gracias por esto, Padre. Te damos también gracias por cada lugar donde se ha predicado en este día tu palabra y te rogamos que bendigas y unjas los labios de aquellos hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, que te están sirviendo a lo largo y ancho de esta república, y te pedimos, mi Dios, que México sea una nación para Cristo, que nos concedas un gobierno temeroso de ti, que te conozca y te honre. Te damos pues muchas gracias porque también sabemos que tú recibes el canto que elevamos delante de ti. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y por estar presente aquí entre nosotros. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar alabando a nuestro Dios y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, considerando su palabra. Y estos cantos están dedicados para alabar a nuestro Dios. No son cantos comerciales, no son cantos
digamos que se pueden escuchar en cualquier lugar, pero aquí nosotros estamos comprometidos con la palabra de Dios y también con la alabanza a nuestro Dios. De manera que estemos atentos y participemos en la medida de nuestro deseo en este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Dicen que me amas, que lo has mostrado ya, que por mí moriste mucho tiempo atrás. Dicen de tu nombre que tiene poder y que hace al hombre nuevo y salvo ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Dicen que me amas, que lo has mostrado ya, que por mí moriste mucho tiempo atrás. Dicen de tu nombre que tiene poder y que hace al hombre nuevo y salvo ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Dicen que borraste mi pecado ya y que por tu sangre tengo ahora paz y que ya soy hijo del Dios de poder y coheredero tú me hiciste ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Dicen de tu nombre
poder y que hace al hombre nuevo y salvo ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Dicen que borraste mi pecado ya y que por tu sangre tengo ahora paz y que ya soy hijo del Dios de poder y coheredero tú me hiciste ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Aleluya. Queremos entender, queremos saber, queremos conocer, Padre. Y te damos muchas gracias porque podemos hacerlo en Jesús. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Por tu nombre, Señor,
Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma, de angustia por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma, de angustia por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Qué bendición, Señor, que podemos saber que tú sales en defensa de nosotros, porque somos gente tuya, Señor, y te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro mensaje. En esta ocasión lleva por título Testigos de Dios. Testigos de Dios. Y está basado en el párrafo 10 del libro del profeta Isaías, que nos dice lo siguiente: pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has escogido para conocerme, has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Qué bendición que Dios mismo se encarga de revelarse como el único
y verdadero Dios a lo largo de las edades de la humanidad. Así lo dice con toda claridad. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Pero con esta misma contundencia, el Señor declara: tú eres mi testigo, oh Israel. Y bueno, para aquellos que se confunden y dicen: oye, pero ¿por qué estás atribuyéndote si esta es una escritura exclusiva para el pueblo de Israel? Pues porque resulta, amados míos, que en Cristo nosotros somos injertados en el pueblo de Israel. Y no para que adquiramos sus costumbres, sus tradiciones o su manera de su estilo de vida, pues, sino para que podamos nosotros saber que lo que aquellos no han hecho hasta el momento de ser ese pueblo que fue escogido para conocer al Señor, para creer en Él y comprender que solo Él es Dios. Entonces Jesús abrió la oportunidad para nosotros, los que no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel. Entonces, esta palabra es directamente para cada uno de nosotros en Cristo. Tú eres mi testigo. Y bueno, si nosotros somos testigos, pues testigos de Dios, pues entonces tenemos que saber lo que Dios espera de sus testigos. Nunca antes como ahora estamos rodeados de una gran nube de testigos. Y no es algo nuevo, porque el Espíritu de Dios así lo dijo en la carta dirigida a los judíos que habían creído en Jesús. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, párrafo 1, nos dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces aquí el Espíritu mismo del Señor ya nos está hablando de una gran nube de testigos que rodean la vida de fe. Ahora, hoy en día, con el desarrollo de la tecnología de los llamados teléfonos inteligentes, cada persona, aunque no sea inteligente, en posesión de un celular, se ha convertido en reportero, en testigo de todo lo que sucede a su alrededor. Y con estos dispositivos captan escenas, palabras, eventos que son transmitidos y retransmitidos en ocasiones miles de veces en los medios electrónicos. Situaciones cómicas, accidentes, peleas callejeras o escolares, noticias, opiniones de famosos, etc. Aún existe a nivel mundial una organización llamada desde 1931 Testigos de Jehová, cuyo inicio se remonta a los años de 1870 y su registro oficial en el año 1881 en Pittsburgh, Pensilvania, en los Estados Unidos de Norteamérica, que en un principio se llamó Estudiantes de la Biblia y empezó con ese propósito de recuperar, según ellos, algunos principios bíblicos que hasta esa fecha se habían perdido en las diferentes comunidades de fe que se desarrollaron en aquel tiempo. A la fecha agrupa a más de 9 millones de personas, cuyas doctrinas esenciales apuntan a la supuesta restauración, como decíamos, de la verdad bíblica perdida hasta ese punto, y que en resumen son pensar que solo Dios el Padre
es Dios negando su manifestación plural como Padre, Hijo y Espíritu Santo, reduciendo a Jesús a un Hijo de Dios como cualquiera de nosotros puede serlo, y al Espíritu Santo como solo una fuerza activa de Dios. Además, niegan la existencia del infierno y la inmortalidad del alma humana, y en lo cotidiano se niegan a celebrar los cumpleaños y cualquier festividad relacionada con Jesús. Tienen una Biblia editada a su conveniencia que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Se niegan a rendir honor a los símbolos patrios de los países en los que habitan y a participar en política y a recibir transfusiones de sangre en casos de emergencia médica, aunque ello signifique su muerte o la de sus seres queridos. Sin embargo, Dios sigue buscando algo mucho más profundo: hombres y mujeres que sean verdaderos testigos de Dios. En el pasaje que leímos al inicio en Isaías 43, verso 10, Dios revela 4 características de los verdaderos testigos de Dios. Primero, son escogidos. Segundo, lo conocen. Tercero, creen en Él. Y cuarto, comprenden quién es Él. Ser testigos de Dios no consiste solamente en hablar de Él, sino en representarlo fielmente delante de este mundo. Testigos de Dios. La primera característica que podemos considerar de los testigos de Dios es que un verdadero testigo de Dios conoce personalmente a su Dios. Un verdadero testigo de Dios conoce personalmente a su Dios. Ahora, ¿qué implica conocer personalmente a su Dios? Según leímos en este párrafo de Isaías, escogidos para conocerle. Así nos llama el Señor. Y es evidente que no se puede dar testimonio de alguien a quien no se conoce. Recientemente recurrimos a esta declaración del Señor, vertida por medio del profeta Jeremías, capítulo 9 de Jeremías, párrafos 23 y 24 nos indica lo siguiente: esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso en su poder, o el rico en sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¡Wow! Entonces, amados, no podemos nosotros hablar, no podemos testificar de un Dios a quien no conocemos. Mucha gente de oídas habla de Dios, por lo que oye, por lo que considera en algún momento de todas esas conversaciones superficiales que escuchamos. Sí, primeramente Dios tal cosa. Ay, sí, Dios quiera. Y a veces eso es el único conocimiento que tienen de Dios. No lo conocen, amados. Luego entonces no pueden dar testimonio de Él. En Juan capítulo 17 tenemos esta declaración o este principio fundamental de la fe cristiana. Dice el verso 3: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, un verdadero testigo de Dios es una persona
que conoce al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. No podemos separar a Dios de Jesucristo si es que queremos conocerlo de manera real, verdadera, personal, íntima, porque Jesús es el camino al Padre. Y así lo declaró en su palabra, cuando dijo: yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. También podemos considerar lo que nos muestra Filipenses en el capítulo 3, en la primera parte del párrafo 10, que dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Hace unos momentos, al inicio de nuestro mensaje, cantábamos: quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Y aquí Pablo, escribiendo de parte del Dios vivo a estos creyentes, les dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. La Escritura nos muestra que Dios hablaba con Moisés cara a cara. En Éxodo capítulo 33 lo podemos leer. Dice la primer parte del párrafo 11: dentro de la carpa de reunión, esto es el tabernáculo, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Amados, así podemos nosotros comunicarnos con el Dios vivo y verdadero cuando estamos en Cristo. Cuando Jesucristo lo entendemos como la manifestación del Dios vivo en esta tierra, la presencia de Dios, la gloria misma del Dios vivo, como también lo declara la carta a los Hebreos. Moisés hablaba por su experiencia personal con el Dios vivo y verdadero. Amados, si queremos ser testigos de Dios, verdaderos testigos de Dios, tenemos que conocer a nuestro Dios de manera íntima y personal. Y eso no se logra a través de ninguna religión, amados. Eso solo se logra a través de un encuentro personal con Dios, que es única y exclusivamente por medio de Jesucristo. No hay otro camino. Sí, es que a Dios llegamos a través de tal persona, tal otra, tal idea, tal personalidad, tal veneración. No, amados. El único que nos presenta al Dios vivo y verdadero, tal como Él es el Señor Jesucristo. Cuando alguien le preguntó a Jesús: muéstranos al Padre, y ya con eso tenemos. Dice: ay, amigo, tanto tiempo estoy con ustedes y dices que no conocen al Padre. Dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso dijo Jesús. Ahora, por supuesto, tenemos también la opción de pensar que Jesucristo era un loco, que Jesucristo estaba totalmente desquiciado y que todo lo que enseñó en su palabra es irrelevante, como para algunos que aún llamándose testigos no lo son, porque desconocen al Dios vivo y su manifestación en carne, Jesús, hombre. Muy bien, hoy en día muchos oyen acerca de Dios por internet, a través de libros, a través de mensajes. Muchos cristianos muy documentados, algunos muy hermosos, muy didácticos, debo reconocer. Hay cantidad de mensajes muy didácticos. Cuando nosotros empezamos a compartir la palabra del Señor a través de estos medios electrónicos, en realidad no había tanta difusión a la palabra de Dios a través de mensajes, a través de ilustraciones, de videos. No lo había, amados. Pero le damos gracias a Dios de que ahora en cualquier canal de difusión de contenidos encontramos mensajes que hablan de Dios. Por supuesto, hay unos
que efectivamente tienen que ver con Dios y con la sana doctrina, otros definitivamente no, otros que solamente abonan para poder tener seguidores y quizás algún recurso a través del internet. En fin, lo importante es, como dice la Escritura y se cumple, que el Evangelio es predicado, algunos por contienda, otros por vanagloria, pero el Evangelio sigue siendo predicado. Y hoy en día abunda la información respecto del Evangelio, de la palabra de Dios en el internet. Seguramente muchos tendrán a sus canales preferidos. Entonces, lo que Dios quiere no son personas que sepan de Dios a través de un mensaje esporádico o cada vez que se sienten mal o no tienen otra cosa que hacer. Lo que Dios quiere son personas que puedan decir con toda certeza que le conocen y le entienden, porque caminan cada día de su mano. Y amados, la pregunta es, ¿nosotros estamos caminando día a día de la mano de nuestro Señor? ¿O caminamos un ratito y luego se nos olvida? Nos apartamos, nos ocupamos de aquellas cosas que son de lo cotidiano o aquello que es de nuestro interés y ya de repente, sí, Dios, se me había olvidado, se me había pasado. Por la estructura de mis funciones cerebrales, yo soy una persona que me puedo distraer con facilidad. Yo no entendía cómo funcionaba esto en mí, pero me pude dar cuenta viendo la actitud de una de mi hija, la única que tenemos 3 hijos, 2 varones y una mujercita. Bueno, una mujer hecha y derecha hoy en día, pero cuando era pequeña, lo que veíamos era que con mucha facilidad se distraía. Y cuando estaba haciendo sus trabajos escolares con diferentes lápices de colores, al rato veíamos que estaba jugando a que ella vendía los lápices. Y se distraía con un juego imaginario. Y entonces, bueno, pues lo veíamos como algo propio de su edad, de su manera de ser, pero no era más que un reflejo de cómo soy yo. Me distraigo, fácilmente me distraigo. Voy a buscar algo en el celular y de repente ya estoy con otro interés, viéndolo, escuchándolo, considerándolo. Digo, pero es que yo no iba a hacer esto. Y me regreso. O sea, ciertamente, amados, y muchas personas hay que tienen esa misma condición, no llamemos de actitud, porque no es algo que sea voluntario, es algo espontáneo, es algo que algunos han definido como incluso un trastorno psicológico, pero de lo que se trata es de que nosotros pongamos atención, que si queremos ser verdaderos testigos de Dios, auténticos testigos de Dios, podamos serlo con nuestra comunión íntima, cotidiana, constante, permanente, con el Dios vivo y verdadero. Muy bien. La autoridad espiritual de un hijo o una hija de Dios surge del grado de intimidad que guardemos con Él. Sin intimidad con Dios no hay autoridad espiritual. Y eso es importante que lo podamos entender. Testigos de Dios. La segunda característica que podemos considerar es que un verdadero testigo de Dios cree en Él, aun cuando no lo puede ver. ¿Por qué muchas personas recurren a imágenes, a ídolos, a cosas hechas por la mano del hombre, con el grado de exquisitez que quieran ustedes, o de artístico, cualidades artísticas, lo que sea? Muchas veces no pueden considerar la existencia de Dios si no ven algo.
y tratan de apoyarse, tratan de sustentar su fe viendo algo. Pues no es así, amados, porque nuestro Dios es espíritu y nosotros no estamos capacitados a través de nuestros ojos físicos de ver al Dios vivo y verdadero, que es espíritu. Entonces el verdadero testigo de Dios cree firmemente en su existencia, aun y cuando el mundo o cuando él mismo no lo pueda ver. Lo leímos en ese párrafo de Isaías al principio, como dice, para creer en mí, escogidos para creer en mí. El testimonio de un creyente se diluye cuando su fe se desvanece. Bien dice la carta a los Hebreos que hemos mencionado en el capítulo 11, párrafo 6, lo siguiente: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee, y esto, amados, lo publicamos también para aquellos que aún no tienen una relación, una comunión con Dios a nivel personal e íntimo. Todo el que desee acercarse a Dios, dice Hebreos 11:6, debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sí, amados, cualquiera que quiera tener que ver algo con Dios. A veces la gente se acuerda de Dios en sus necesidades, en sus crisis, pero no están dispuestos a tener una relación permanente porque simplemente en su vida diaria no demuestran que creen que existe. Tienen la ilusión de que exista, pero no tienen el convencimiento de que así sea. La segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, párrafo 7, nos dice así: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos ¿quién es Kimosabi? Vivimos los creyentes, los hijos e hijas de Dios. Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. ¿Qué manera diferente de vida tenemos cuando somos gente de Dios? Porque el mundo quiere ver, tocar, palpar, sentir, pero nosotros simplemente por el hecho de creer, sabemos y nos consta que tenemos todo lo que el Señor nos ha ofrecido, porque Él es fiel. La carta a los Romanos, también de Pablo, párrafo 17 en el capítulo 10, verso 17, nos dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Abraham no dudó de la promesa que Dios le hizo. Y en el capítulo 4, en el párrafo 20, lo refiere. Dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, se fortaleció, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Cómo es Dios, pues? Poderoso para cumplir todo lo que promete. Esperó pacientemente contra toda esperanza. ¿Por qué? Porque era un hombre viejo, ya no tenía la vitalidad que se necesitaba para engendrar un hijo. Sin embargo, en su vejez, en esa condición, engendró a su hijo y pudo recibir el hijo de la promesa. El mundo necesita ver creyentes que no abandonan su fe
cuando surgen enfermedades, crisis económicas, injusticia o persecución. Y creo que en la vida de todos nosotros han surgido en diferentes momentos enfermedades y crisis económicas e injusticias. Quizás la persecución que hemos sentido o que hemos tenido, que hemos sufrido, haya sido una persecución muy leve en comparación con otras latitudes en donde la persecución es a muerte. Pero una cosa sí les digo, amados, no podemos ignorar que Jesús mismo garantizó que en los postreros días, en esos tiempos difíciles que Dios reveló a Pablo al escribir sus cartas a Timoteo, no podemos nosotros negar que habrá persecución. Y Jesús lo advirtió, dice, aún tus parientes te van a entregar a las autoridades. ¿Por qué? Por tu fe en el Señor Jesucristo. Entonces, digo yo, hasta ahora, la persecución que hemos sufrido muchos de nosotros ha sido muy leve. Quizás el rechazo familiar, que creo que es un común denominador en muchos de los casos de quienes hemos llegado a Cristo. Quizás la crítica de nuestras amistades, el simplemente apartarnos o segregarnos de estos círculos de amistades y sociales que quizás antes frecuentábamos. Ha sido una situación, considero yo, ante la gravedad de otras formas de persecución, muy leves. Pero estemos pues atentos, amados, porque el Señor dijo y anunció que así sería, que sufriríamos persecución. Pero un verdadero testigo de Dios no se aparta de la fe, aunque tenga que enfrentar estas cosas. La fe que persevera es un poderoso testimonio, no solamente delante de nuestro Dios y Señor, sino también ante el mundo. Testigos de Dios. Otra característica que podemos considerar es que un verdadero testigo de Dios refleja el carácter de Dios. No podemos, amados, no podemos pretender ser testigos de Dios, verdaderos testigos de Dios, si seguimos siendo nosotros mismos. Pablo declaró lo siguiente: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué importante es que nosotros permitamos el crecimiento del carácter de nuestro Señor en nosotros. Es que yo así soy violento y hablo feo. Momento, amados, momento. No podemos nosotros dar testimonio con una actitud equivocada, con una actitud terrenal, animal, podríamos decir. Y por eso, qué bueno, cuando el Espíritu de Dios nos redarguye por algo que estemos haciendo mal y nos corrige, nos da la pauta para que tomemos acciones y corrijamos aquello. Si tú eres de las personas que se bajan a golpearse con otro automovilista por un problema de tránsito, no puedes representar al Dios vivo si actúas de esa manera. No puedes representar al Dios vivo si te la vives coqueteando con cualquier mujer que te pase por enfrente o varón. No podemos representar al Dios vivo y verdadero si tenemos todavía actitudes puramente carnales. El verdadero testigo de Dios refleja el carácter de Dios. No basta pues que digamos la verdad, tenemos que vivir la verdad. Mateo en el capítulo 5, párrafo 16 nos dice así: de la misma manera dejen
que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Claro que sí. El otro día nos platicaba nuestro hijo mayor que en una cita de negocio, cuando estaba platicando con su cliente dentro de su propio taller, un taller, una nave industrial, aquel cliente le preguntaba y le decía, oye, ¿qué tienes? ¿Qué hay en ti? Dice, porque cuando estoy cerca de ti, tengo paz en mi corazón. ¿Qué hay en ti? Y mi hijo le pudo dar testimonio de Jesucristo en su vida. Qué importante, amado. Y eso nos lo acabamos de enterarnos apenas ayer, dicho de una manera muy precisa. Qué importante, amados, como dice aquí, para que todos alaben a su Padre Celestial. Nuestra vida tiene que ser un testimonio fiel. Que nuestra presencia multiplique, reproduzca la presencia del Dios vivo. La primera carta escrita por Pedro en el capítulo 2, el apóstol Pedro, capítulo 2, párrafo, verso 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. A ver, amados, ¿cuántos tenemos vecinos no creyentes? Todos tenemos vecinos no creyentes, a menos de que vivas en un multifamiliar de familias cristianas. Pero si no, que no los hay además, todos vivimos rodeados de vecinos no creyentes. Qué bueno que podamos nosotros intentar compartirles nuestra fe, no solo con palabras, sino con acciones, con testimonios. Dice, así, por más que ellos les acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. El Señor hace llegar a los Gálatas este mensaje por voz del apóstol Pablo, capítulo 5 de la carta a los Gálatas, párrafos 22 y 23. En cambio, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿la vida de quiénes, amados? La vida del creyente, la vida del verdadero testigo de Dios. Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Por supuesto, porque cualquier otra actitud se puede enjuiciar, se puede calificar, se puede condenar. Pero contra estas cosas, amados, contra este fruto del Espíritu de Dios en nosotros, no hay leyes. Al contrario, ¿quién no desea disfrutar de todas estas cosas? El fruto del Espíritu en la vida del creyente es la evidencia visible de un verdadero testigo de Dios. Así sucedió con Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, párrafo 3 en adelante, leemos lo siguiente. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le ha robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido?
¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos. Nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, Él es nuestro testigo, respondieron. Qué importante que un hombre de Dios pueda basar su testimonio en una vida intachable. Ojalá y así fueran muchos que predican hoy en día, intachables. Intachables, y podría yo decir que predicamos. Y me incluyo, ¿por qué? Pues porque fallamos, porque de repente estamos ya distanciándonos de alguna persona, pensando en algo que no conviene, viendo con desdén la necesidad de otros, ignorando a muchos. En fin, amados, yo no sé, pero todos estamos incluidos. Y espero que en el Señor, que todos aquí, los que estamos aquí reunidos y los que lleguen a escuchar este mensaje a través de estos medios de difusión, que puedan permanecer intachables, así como permaneció intachable el profeta Samuel. Samuel fue un testigo de Dios no solo por sus palabras, sino por una vida íntegra. Su carácter respaldaba su mensaje y nadie podía desacreditar su testimonio. En una sociedad donde la corrupción, la mentira y la falta de ética son el pan de todos los días, Dios sigue buscando creyentes cuya integridad sea incuestionable. Un testigo de Dios verdadero no solo predica la verdad, vive de tal manera que su conducta confirme el Evangelio. Testigos de Dios. Otra cualidad de los testigos de Dios es que un verdadero testigo de Dios anuncia a Cristo con valentía. Si no anuncia a Cristo, amados, no es testigo de Dios. Hechos en el capítulo 1, párrafo 8, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí, en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Espíritu Santo no vino únicamente para nuestro consuelo, vino para capacitarnos para testificar de Cristo a las naciones. La carta a los Romanos en el capítulo 1 nos presenta un argumento. Nos dice así: pues no me avergüenzo, párrafo 16, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción, para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Mateo en el capítulo 10, verso 32, dice: todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. ¡Guau! ¿No es glorioso, amados, tener esta certeza? Porque nosotros reconocemos a Jesús en esta tierra, Él
se compromete a reconocernos delante del Padre Celestial cuando estemos en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, dice el párrafo 33, también yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. Uf, qué terrible situación, amados. Podemos hablar de Pedro, el impulsivo discípulo de Jesús, que le negó ante algunos. En Hechos capítulo 2 lo vemos empoderado por el Espíritu de Dios, anunciando el Evangelio delante de miles. Ciertamente, negó a Jesús delante de algunos. Y nos enteramos porque está escrito. Porque la palabra es para nuestra edificación. Pero también está escrito que dio testimonio una vez que fue lleno, bautizado con el Espíritu Santo, dio testimonio ante miles. Y del resultado de su prédica, 3,000 personas conocieron y entregaron su vida a Cristo. El mundo, como instrumento del enemigo de Dios y nuestro, intenta silenciar la fe, pero un verdadero testigo de Dios no se avergüenza del Evangelio, no negocia la verdad, habla con amor y respeto, pero habla con firmeza y convicción. Si estamos en Cristo, no imponemos la fe a nadie, la compartimos y la avalamos con nuestra propia vida. Testigos de Dios. Otra cualidad que podemos considerar: un verdadero testigo permanece fiel hasta el final. Muchos comienzan con entusiasmo, pero pocos permanecen fieles hasta el fin. Mateo en el capítulo 24, párrafo 13, nos dice: el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y hay otras escrituras que podemos considerar. Apocalipsis en el capítulo 2, párrafo 10, la segunda parte, dice: pero si permaneces fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Y en Hebreos, nuevamente, capítulo 10, párrafo 36, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Podemos ver también el testimonio de un hombre, Caleb. El libro de Números, capítulo 14, párrafo 24. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. ¡Wow! Es un testimonio que Dios mismo está dando acerca de este varón. Y en el capítulo 14 de Josué, párrafo 10, nos dice: ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor
dijo. ¡Wow! A ver, ¿dónde están esos ancianos de 85 años que están dispuestos a tomar en posesión su tierra? ¿Qué declaración más importante de este varón? Un varón que verdaderamente era un testigo de Dios, confiando en sus palabras, confiando en sus promesas. Y aquí en su testimonio declara que los habitantes de esa porción que él quiere, de esa porción que él desea tomar en posesión, es habitada por gigantes. ¿Quiénes son los descendientes de Anac? Los gigantes. De ahí era Goliat. Podrían haberle dicho sus contemporáneos, ese Caleb está medio loco. Pues sí, para nuestras consideraciones temporales, terrenales, carnales, pues sí. Una persona que tiene esa confianza en Dios pasa por loca. Pero qué locura más gloriosa podemos tener y disfrutar cuando somos verdaderos testigos de Dios. Después de 45 años, este hombre seguía demostrando que su fe y fidelidad no habían disminuido con el paso del tiempo. Muchos comienzan su caminar con Cristo con entusiasmo, pero las pruebas, la espera o las dificultades los desaniman y se llegan a apartar. El verdadero testigo de Dios permanece fiel durante toda su vida. Dios honra a quienes perseveran y siguen confiando en Él, aun cuando las promesas parecen tardar en cumplirse. Hay otras dos cualidades que podemos mencionar, las vamos a mencionar simplemente para que no se nos queden en el tintero. Un verdadero testigo de Dios ama como Cristo ama. Y otra más, un verdadero testigo le da gloria a Dios y no a sí mismo. Juan el Bautista dijo en el capítulo 3, verso 30 de Juan, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día, amados? Que muchos predicadores y gente famosa en la fe crece cada día más y más y más, en vez de que ellos disminuyan para que Cristo sea enaltecido. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, párrafo 31, el Señor nos dice, así que sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan o prediquen, me atrevo a añadir, háganlo todo para la gloria de Dios. Aleluya. Como vimos derivado de nuestra lectura en Isaías 43, Dios nos llamó a su pueblo, no llamó únicamente a su pueblo a existir, sino a ser sus testigos, sus verdaderos testigos. El mundo necesita creyentes cuya vida confirme el mensaje que proclama. Con esto terminamos. La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, párrafos 9 y 10. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora
son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queremos dar lugar, dar oportunidad a que todos aquellos que nunca se han comprometido con Dios de manera seria, lo puedan hacer en este momento. Si tú, amigo, amiga, que nos visitas, que nos acompañas, nunca has hecho una declaración de fe en compromiso con el Dios vivo y verdadero, el único que existe, te invitamos a seguir con nosotros esta declaración. Dile así: Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque entiendo que tú quieres verdaderos testigos de Dios. Y por eso en esta hora reconozco, Señor, que para poderlo ser necesito primero que nada pedirte perdón por todo el mal que yo he cometido. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti y me arrepiento por ello. Te pido, Señor, te suplico, limpia mi vida, limpia mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesús, que diste tu vida por mí y derramaste tu sangre preciosa para lavarme, para limpiarme de mi pecado, te recibo en mi corazón en este momento como mi máxima autoridad, como el Señor de mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te declaro que hoy tú eres Señor y Salvador de mi vida, porque también entiendo que solo tú puedes interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Te doy muchas gracias por llenar mi corazón, llenar mi vida con tu precioso Espíritu Santo, que me capacita no solamente para vivir de una manera agradable a ti, sino también, Señor, para ser un testigo verdadero de Dios, un testigo calificado por tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas felicidades a ustedes que hicieron esta declaración por primera vez. Les invitamos a acompañarnos en nuestras transmisiones cada domingo al mediodía. Aquí estamos a sus órdenes. Y también a que platiquen con Dios todos los días, hablen con Él. Como decía este párrafo que se refería a Moisés, que hablaba cara a cara, como un amigo. Así podemos hablar con el Señor. También les recomendamos que permitamos que Dios nos hable cada día a través de su palabra. Establezcamos un tiempo para poder considerar su palabra todos los días. Y también tengamos el buen ánimo de testificar a otros lo que Dios está haciendo en nuestro corazón a través de Jesucristo. Por nuestra parte, ponemos a sus órdenes todas nuestras publicaciones, están ahí de manera gratuita para que cualquiera de ustedes los pueda aprovechar para su edificación espiritual. Y bueno, pues para todos los demás, qué importante es que podamos nosotros tener la certeza de que nosotros somos verdaderos testigos de Dios y que podamos vivir de acuerdo a estas características que estuvimos mencionando. Que andemos con nuestro Dios todos los días, cada momento, cada instante, que permitamos que sea Él el que gobierne nuestras intenciones, nuestras palabras, aún nuestros pensamientos. Que podamos ser aquellos que son dóciles a la dirección de su Espíritu Santo. Que podamos hacer o dejar de hacer lo que el Señor quiera que nosotros hagamos o no. Y bueno, pues le damos muchas gracias al Señor por este tiempo que hemos podido disfrutar. Bendecimos la vida de todos quienes estamos aquí reunidos a través de esta señal y quienes hayan de considerarla después de manera diferida.
Les amamos y deseamos que disfrutemos una semana llena de la presencia y la bendición y el favor de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos exhorta, nos anima y nos consuela. Y en este día queremos honrarte con los bienes que de ti hemos recibido y bendecimos en esta hora toda fuente de provisión para nuestra vida y te entregamos con humildad nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por tu gran amor y el buen cuidado que tienes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el